Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más oscuros y escalofriantes que existen, los mayores crímenes del mundo. Desde asesinatos en serie hasta robos masivos, la historia de la humanidad está llena de actos delictivos que han dejado una huella imborrable en la sociedad. En este video, vamos a explorar algunos de los casos más notorios y estremecedores que han sacudido al mundo entero. Así que si estás preparado para sumergirte en una historia de horror y misterio, no te pierdas este video. Comencemos. El genocidio es uno de los crímenes más atroces que la humanidad puede cometer. Es la intención de eliminar a toda una población o grupo étnico por motivos raciales, religiosos o políticos. A lo largo de la historia, ha habido muchos ejemplos de genocidios, algunos de los cuales son más conocidos que otros. En este video de YouTube, exploraremos algunos de los genocidios más notorios de la historia. Comenzaremos con el genocidio armenio, que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, decidió que los armenios eran una amenaza para la seguridad nacional y comenzó a deportarlos de sus hogares en abril de 1915. Muchos murieron en el camino debido a la falta de alimentos y agua, mientras que otros fueron asesinados a sangre fría. En total, se estima que entre 1 y 1.5 millones de armenios murieron en el genocidio. Otro genocidio bien conocido es el Holocausto, durante el cual los nazis alemanes intentaron exterminar a los judíos europeos. Desde 1933 hasta 1945, los nazis llevaron a cabo una campaña sistemática de persecución y asesinato que resultó en la muerte de 6 millones de judíos, así como de otras minorías étnicas y grupos considerados indeseables por el régimen nazi. En Ruanda, en 1994, se produjo un genocidio que dejó más de 800.000 muertos. Los Hutus, la mayoría étnica en el país, atacaron y mataron a los Tutsis, la minoría étnica, en un intento de eliminarlos por completo. Durante el genocidio, los Hutus utilizaron machetes, hachas y otros objetos cortantes para asesinar a sus víctimas, muchas de las cuales fueron mutiladas y torturadas antes de morir. Otro ejemplo de genocidio es el que tuvo lugar en Camboya durante la década de 1970. El líder del Khmer Rouge, Pol Pot, intentó crear una sociedad agraria comunista en el país y ordenó la eliminación de todas las personas consideradas burguesas o intelectuales. Se estima que 2 millones de camboyanos murieron durante el genocidio, que también fue caracterizado por la tortura, la violación y el trabajo forzado. El genocidio también se ha producido en otras partes del mundo, como en Sudán, donde las fuerzas gubernamentales han sido acusadas de matar a más de 400.000 personas en la región de Darfur. En Myanmar, los rohingyas, una minoría étnica musulmana, han sido objeto de persecución por parte del gobierno y grupos militares, lo que ha llevado a muchos a huir del país. En resumen, el genocidio es un crimen atroz que ha afectado a muchos grupos étnicos y religiosos a lo largo de la historia. Si bien es importante recordar estos eventos para evitar que vuelvan a suceder, también es importante recordar la humanidad y la compasión hacia todas las personas, sin importar su origen étnico o religioso. Otro crimen notorio contaba que la historia de los crímenes de guerra es larga y dolorosa. Desde la antigüedad, las guerras han sido escenario de atrocidades que van desde la violación y el saqueo hasta el asesinato en masa y la tortura. Pero a medida que la tecnología militar ha avanzado y las guerras se han vuelto más intensas, los crímenes de guerra se han vuelto cada vez más horribles. Uno de los primeros ejemplos de crímenes de guerra documentados ocurrió en el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno saqueó la ciudad persa de Persépolis y quemó la biblioteca real. En la Edad Media, la Cruzada de los Niños fue un ejemplo de cómo incluso los niños podían ser víctimas de la guerra. Pero fue en el siglo XX cuando los crímenes de guerra alcanzaron un nivel de crueldad sin precedentes. La Primera Guerra Mundial fue un infierno de trincheras y gas venenoso, y la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el Holocausto, el genocidio de 6 millones de judíos y otros grupos minoritarios en campos de concentración nazis. Pero la Segunda Guerra Mundial también vio otros horrores, como la masacre de Nankín, en la que los soldados japoneses mataron a decenas de miles de civiles chinos en un solo día. En Europa, los nazis cometieron atrocidades en toda la región, desde la masacre de Katyn hasta los experimentos médicos en prisioneros de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Nuremberg fue creado para juzgar a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde entonces, otros tribunales han sido creados para juzgar a personas por crímenes de guerra, como el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional. Pero incluso hoy en día, los crímenes de guerra siguen siendo un problema. En lugares como Siria, Yemen y Myanmar, se han documentado atrocidades cometidas por todas las partes involucradas en los conflictos armados.
Desde ataques aéreos indiscriminados hasta el uso de armas químicas, los civiles siguen siendo las principales víctimas de la guerra. Es importante recordar que los crímenes de guerra no son solo una cuestión histórica. La guerra sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo, y los crímenes de guerra siguen siendo cometidos a diario. Es nuestra responsabilidad como seres humanos denunciar estos crímenes y trabajar juntos para prevenir futuros actos de violencia y barbarie. Por otro lado, el terrorismo es un tema que ha afectado al mundo durante décadas. Desde los ataques del 11 de septiembre en Nueva York hasta los atentados en Europa y Oriente Medio, el terrorismo ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. El terrorismo se define como el uso de la violencia y la intimidación en la búsqueda de objetivos políticos o religiosos. A lo largo de la historia, el terrorismo ha sido utilizado por grupos y organizaciones que buscan promover sus ideologías a través del miedo y la violencia. Uno de los primeros casos de terrorismo en la historia moderna ocurrió en Rusia en 1881, cuando el grupo Narodnaya Volia asesinó al zar Alejandro II. El grupo estaba compuesto por radicales socialistas que buscaban derrocar al gobierno ruso y establecer un Estado socialista. Desde entonces, el terrorismo ha evolucionado y se ha vuelto más sofisticado. En el siglo XX, vimos el surgimiento de grupos terroristas como el IRA en Irlanda del Norte, el ETA en España y el PLO en Oriente Medio. Estos grupos buscaban lograr sus objetivos a través de ataques violentos contra civiles y autoridades. Sin embargo, el mayor evento en la historia del terrorismo moderno ocurrió el 11 de septiembre de 2001. En ese día, un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestró aviones comerciales y los estrelló contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. El ataque mató a casi 3.000 personas y cambió el mundo para siempre. Desde entonces, el mundo ha visto un aumento en el terrorismo de origen religioso, como ISIS y Boko Haram. Estos grupos buscan imponer su visión extremista del Islam a través de la violencia y el terror. El terrorismo también ha evolucionado para incluir el ciberterrorismo, que busca atacar sistemas informáticos y redes para causar daño y caos. El terrorismo ha tenido un impacto significativo en la política y la cultura. La guerra contra el terrorismo ha llevado a la invasión de Irak y Afganistán, así como a la creación de agencias de inteligencia y seguridad más poderosas en todo el mundo. También ha llevado a un aumento en la vigilancia y la restricción de las libertades civiles en algunos países. En resumen, el terrorismo es un tema complejo y multifacético que ha afectado a todo el mundo. A medida que avanzamos en el futuro, es importante seguir trabajando juntos para combatir el terrorismo y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que lo causan. Por otro lado, el terrorismo es un tema que ha afectado al mundo durante décadas. Desde los ataques del 11 de septiembre en Nueva York hasta los atentados en Europa y Oriente Medio, el terrorismo ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. El terrorismo se define como el uso de la violencia y la intimidación en la búsqueda de objetivos políticos o religiosos. A lo largo de la historia, el terrorismo ha sido utilizado por grupos y organizaciones que buscan promover sus ideologías a través del miedo y la violencia. Uno de los primeros casos de terrorismo en la historia moderna ocurrió en Rusia en 1881, cuando el grupo Narodnaya Volia asesinó al zar Alejandro II. El grupo estaba compuesto por radicales socialistas que buscaban derrocar al gobierno ruso y establecer un Estado socialista. Desde entonces, el terrorismo ha evolucionado y se ha vuelto más sofisticado. En el siglo XX, vimos el surgimiento de grupos terroristas como el IRA en Irlanda del Norte, el ETA en España y el PLO en Oriente Medio. Estos grupos buscaban lograr sus objetivos a través de ataques violentos contra civiles y autoridades. Sin embargo, el mayor evento en la historia del terrorismo moderno ocurrió el 11 de septiembre de 2001. En ese día, un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestró aviones comerciales y los estrelló contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. El ataque mató a casi 3.000 personas y cambió el mundo para siempre. Desde entonces, el mundo ha visto un aumento en el terrorismo de origen religioso, como ISIS y Boko Haram. Estos grupos buscan imponer su visión extremista del Islam a través de la violencia y el terror. El terrorismo también ha evolucionado para incluir el ciberterrorismo, que busca atacar sistemas informáticos y redes para causar daño y caos. El terrorismo ha tenido un impacto significativo en la política y la cultura. La guerra contra el terrorismo ha llevado a la invasión de Irak y Afganistán, así como a la creación de agencias de inteligencia y seguridad más poderosas en todo el mundo. También ha llevado a un aumento en la vigilancia y la restricción de las libertades civiles en algunos países. En resumen, el terrorismo es un tema complejo y multifacético que ha afectado a todo el mundo.
A medida que avanzamos en el futuro, es importante seguir trabajando juntos para combatir el terrorismo y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que lo causan. Hola a todos mis seguidores. Ha sido un video muy difícil de hacer, pero aquí estamos llegando al final de nuestro recorrido por los peores crímenes del mundo. Espero que este video haya sido una experiencia educativa para todos ustedes y que les haya dado una perspectiva más amplia sobre la realidad de la delincuencia en nuestro mundo. Antes de terminar, quiero enfatizar la importancia de trabajar juntos para prevenir el crimen y proteger a nuestras comunidades. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos denunciar cualquier actividad ilegal y apoyar a nuestras fuerzas del orden en su lucha contra el crimen. Y para aquellos de ustedes que han sido víctimas de la violencia o la delincuencia, quiero que sepan que no están solos. Hay recursos y apoyo disponibles para ustedes, y espero que puedan encontrar la paz y la justicia que merecen. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los peores crímenes del mundo. No olvides suscribirte para obtener más contenido educativo y compártelo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos hacer del mundo un lugar más seguro y justo para todos. Hasta la próxima.